Hola y bienvenidos a la segunda edición terrorífica de Inner Minds. Espero que se encuentren muy bien y estén preparados para el terrorífico tema de esta semana, donde hablaremos sobre vampiros. Muy probablemente ahora muchos estén preguntando si vamos a hablar sobre los vampiros como animal o vampiro como en la mitología. La respuesta de hecho es más simple de la que esperan, ya que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Sin embargo, el orden correcto aquí se alteraría el producto, ya que tenemos que hablar del animal primero para poder deducir cómo es que se originó la mitología. Así que por esta ocasión hablaremos sobre el vampiro como animal. Y en una próxima edición les hablaré del vampiro en la mitología. Sin más preámbulo, comencemos. Sin lugar a duda, durante toda la historia de la humanidad, la sangre ha sido considerada uno de los factores más importantes en la magia y hechicería. Y no solo ahí, sino que incluso en rituales religiosos se utiliza mucho referencias o bien sangre real. Por esa misma razón es que la sangre tiene una connotación misteriosa y a veces escalofriante. Por eso no debe de sorprendernos que un animal que coma sangre resulte terrorífico para las personas. Más aún si, como el vampiro, puede transmitir algunas enfermedades como la rabia. A esto sumándole un aspecto tenebroso. Si bien los murciélagos pertenecientes al grupo de los vampiros son mucho más pequeños que los frugívoros o insectívoros, no se puede desestimar su cara, que para algunos resultará tierna, pero para muchos otros escalofriante. Conductas furtivas y algunas características que le permiten moverse con gracia y agilidad en la penumbra total hacen que también sea algo bastante escalofriante de imaginar si lo tuvieras en tu casa frente a ti. Muy probablemente escucharías nada más aleteos incesantes a tu alrededor, o bien no escucharías nada en absoluto, ya que tal como mencioné anteriormente son bastante escurridizos y muy sigilosos. A diferencia de la mayoría de los murciélagos comunes, los vampiros son capaces de moverse sobre sus patas. Para la mayoría de los murciélagos, un desplazamiento así es imposible debido a la fragilidad de sus huesos, forzando así a los murciélagos no vampiros a desplazarse trepando por las paredes o bien volando, cosa que realmente hace que sean un poco más fáciles de percibir ante el oído incluso humano. Para los murciélagos vampiros esto no es un impedimento. Estos se pueden desplazar también dando pequeños brinquitos en la superficie o bien caminando propiamente en sus cuatro patas. Por si esto fuera poco, con una habilidad casi quirúrgica, tienen la capacidad de generar incisiones para poderse alimentar imperceptibles para su víctima. De este modo ellos pueden pasar inadvertidos mientras se alimentan con su presa, regresando no una sino varias veces posteriormente con el mismo animal. Ahora bien, puede que creas que este conjunto de murciélagos es muy numeroso, sin embargo no es así. A los vampiros los conforman tres especies diferentes de murciélago: el murciélago vampiro común, el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas, distribuidas a lo largo del continente americano, aunque principalmente en América del Sur y América Central. Algo muy interesante que te puedo mencionar sobre el vampiro común es que desarrolló termorreceptores parecidos a los de las serpientes para identificar animales de sangre caliente, ya que si bien no son muy exigentes alimentándose de una amplia variedad de animales, sí buscan animales específicamente con sangre caliente. Todos los grupos de vampiros tienen una boca muy corta a comparar de los frugívoros, que necesitan un hocico más largo. Generalmente tienen orejas pequeñas y una membrana caudal bastante corta. Sus dientes delanteros especializados para el corte, que les ayudan precisamente a llevar con gracia y precisión sus cortes, están acompañados de un grupo de dientes traseros que realmente son prácticamente bestiales, ya que son mucho más pequeños que los de los frugívoros. Ahora bien, hablando de su interesante sistema digestivo, está adaptado para esta dieta líquida con una saliva que tiene una glicoproteína, la llamada draculina, que impide que la sangre de la presa coagule. Ya se imaginarán en qué se basaron para poder nombrar a esta proteína. Al igual que el resto de los murciélagos, la parte del cerebro del murciélago que procesa el sonido está especialmente adaptada para localizar el origen de un sonido al rebotar con una superficie, llamado esto ecolocación. Esta característica también les permite localizar el origen del sonido de un animal durmiendo, ya que estos cazan principalmente en penumbra total. Para terminar con generalidades y empezar a ahondar en cada una de las diferentes especies, vamos a mencionar uno de los factores más importantes de estos animales. ¿Cuál es el papel que juegan estos pequeños al transmitir enfermedades?
Si bien tal como podríamos imaginar por sí mismo, el murciélago vampiro es prácticamente inofensivo, ya que la pérdida de sangre que ocasionan a sus presas es muy poco, así como el daño generado con las mordeduras, no se puede desestimar la cantidad de infecciones secundarias provenientes de la mordedura de este animal, ya que como cualquier animal salvaje están plagados de enfermedades. Tienen infinidad de microorganismos y algunos organismos pseudovivos como los virus, esperando de manera latente en estos para que sean el vector ideal. Quizás las más comunes son la rabia y rabia muda, pero así como estas enfermedades existen muchas otras variedades de microorganismos que pueden afectarnos a través de su mordedura, o incluso al olfatear su guano. Claro está, también como mencionamos, el amplio repertorio que tienen de microorganismos no solo tienen el riesgo de afectar a los humanos, sino a bastantes otros animales. Quizá otros de los más importantes tienen los animales de compañía, ya que si un perro o un gato se infectan de rabia, lo más probable es que logren morder a alguien antes de poder ser identificados. He ahí la importancia de vacunarse de manera previa y oportuna contra este tipo de enfermedades. Dada todas las capacidades que hemos mencionado sobre estos murciélagos, no es de extrañarse que se hayan basado en estos para poder generar una criatura mitológica tan espeluznante como es el vampiro, ya que si habláramos de una persona que tuviera las capacidades de volar, tener ecolocación, ser extremadamente sigiloso, identificar marcas de calor y por si fuera poco poderse nutrir de su presa sin ser prácticamente detectado por esta, estaríamos hablando de un monstruo verdaderamente espeluznante en sí mismo, eso sin contar con todas las otras capacidades que se le dota en la ficción. Pero eso lo dejaremos para otro video, mientras continuemos ahondando un poco en cada uno de los vampiros que conforman a este grupo. El murciélago vampiro común sale a cazar en las horas más oscuras de la noche. Suele elegir como víctimas a caballos o cabezas de ganado mientras duermen, pero se sabe que también pueden alimentarse de sangre humana. Con un cuerpo tan pequeño tú creerías que se alimentan durante un periodo de tiempo bastante reducido, sin embargo estás equivocado. Déjame decirte que su periodo de alimentación dura aproximadamente 30 minutos. Aunque, como ya mencionamos, no supone daño alguno para el animal al que atacan. Estos animales abordan a sus víctimas desde el suelo. Llegan volando hasta posarse al lado de sus víctimas. Después se aproximan caminando a ellas en 4 patas. Finalmente, y con un pequeño brinco, la abordan y empiezan a darse un banquete. Los sensores térmicos con el que cuenta este grupo de vampiros también les ayuda a detectar los puntos donde más fluye la sangre de la víctima. Y tras un pequeño mordisco de sus afilados dientes, el murciélago vampiro empieza a succionar la sangre con su lengua. Ahora, si creías que las crías de vampiro también se alimentaban con sangre, pues no es así. Como todos los mamíferos, empiezan su vida de manera muy inocente e inofensiva alimentándose de lechita. Se aferran fijamente a sus madres e incluso mientras están volando, ellos se siguen amamantando. Y únicamente consumen leche durante los primeros 3 meses de su vida aproximadamente. Después de esto ya cuentan con las herramientas suficientes para poder digerir y alimentarse de sangre. Quizá el murciélago de patas peludas es del que menos podemos encontrar información. Lo que sí se sabe es que principalmente sus hábitos alimenticios se han visto afectados gravemente por la actividad humana, ya que al igual que el murciélago vampiro de alas blancas, estos se alimentaban principalmente de aves. Y a diferencia del murciélago vampiro común, estos no cuentan con un termorreceptor. Únicamente se valen de sus capacidades de ecolocación y de su manera furtiva de acercarse a su presa. El vampiro de alas blancas es quizá el mejor armado de los 3 para invasiones humanas. Siendo bastante temperamental, le emite una explosión sónica que suena como un psst cuando se le molesta. Digo explosión sónica con relación a su pequeño tamaño. Su verdadera arma no es este sonido. La verdadera arma oculta que tiene este pequeño mamífero es un olor nauseabundo emitido por unas glándulas especiales. Tiene un conjunto de aminoácidos mezclados con azufre, logrando emitir un olor extremadamente repulsivo para las personas o algún animal que lo esté molestando, haciendo que de inmediato te des media vuelta y salgas corriendo. Esto aún a pesar de que de los 3 vampiros este es el menos horrible. Por desgracia, al igual que el vampiro de patas peludas, no se cuenta con mucha información al respecto. Pero nuevamente, como es el caso con el del vampiro de patas peludas, su dieta, que es principalmente de aves, se ha visto gravemente afectada por la invasión y actividad humana.
haciendo que cada vez estén más cerca de los humanos y tengan que modificar su dieta de manera radical, mostrándonos que si algo nos vuelve a afectar en un futuro no va a ser por comernos a un murciélago, sino tal vez por ser nosotros su comida. Sin más por el momento, mis queridísimos Inner Minders, me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana y recordándoles que si tienen algún tema interesante que nos quieran sugerir lo pueden dejar en el buzón de comentarios. Nos vemos el próximo video.